Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Juan capítulo 2. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabe lo que hay en el interior del hombre. El templo era un lugar de oración para los judíos, donde se ofrecían además sacrificios de diversos animales. Pero en los patios del templo se vendían estos animales. Normalmente los sacerdotes, escribas y otras personalidades seleccionaban los mejores para el sacrificio. Las tórtolas o palomas eran los más económicos para las personas que tenían muy pocos medios. Había un verdadero negocio en el templo. Lo de menos a veces era la oración. Se oían voces de los vendedores, gritos y a veces malos gestos. Todo menos la oración. Cristo veía cómo los ricos daban de ofrenda lo que les sobraba, pero una pobre viuda dio 2 moneditas que ella realmente necesitaba, y Cristo la alaba. Cristo alaba las pequeñas cosas que nos debemos desprender de ellas. Por eso Cristo, en medio del griterío, coge un látigo y echa fuera a todos los mercaderes, cambistas. ¿Qué nos quiere decir Cristo en este pasaje del Evangelio? Que el templo, como él dice, era la casa de su Padre y lugar de oración, no de negocios. Cristo se ofreció como víctima ante su Padre por todos nuestros pecados. No quería más sacrificios de animales. El verdadero sacrificio es ayunar de nuestras pasiones, nuestro egoísmo, que tanto nos cuesta, nuestra soberbia, que parece que es difícil superarla, la tendencia a mentir, a murmurar, a vivir de apariencias, a veces con actitudes verdaderamente de prepotencia, etcétera, etcétera. La oración, tal como la dice Cristo, es silencio. ¿Silencio a qué? A tantos pensamientos inútiles y obsesivos que nos vienen a la mente y nos invaden, impidiendo ese silencio para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es voz de paz, de misericordia, de ayuda, de fe, de esperanza, de amor. La oración eleva nuestra mente y nuestra voluntad
a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con los centenares o miles de pensamientos y deseos contrarios al Evangelio que nos vienen constantemente o casi ofrecérselo a Cristo? Tantas veces como viene, yo se lo ofrezco a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Los transforma. Los pensamientos inútiles en útiles. Los inoportunos en pensamientos oportunos. Los negativos en positivo. Los vicios en virtud. Las ofensas en perdón. La tristeza en alegría. El llanto en una sonrisa. Eso lo hace Cristo. Si de verdad se lo ofrecemos. La oración es silencio, un silencio de amor, y es además diálogo con Dios. Pero para que haya diálogo, para poder dialogar, tengo que escuchar al otro. Y escuchar es guardar silencio. Pero la oración exige renunciar a muchos caprichos, renunciar a decir lo primero que viene o que me viene a la boca sin reflexionar lo que voy a decir. Basta un minuto de silencio, un minuto donde yo no pienso en mí, ni estoy pensando lo que tengo que hacer, solo guardo silencio para escuchar la voz de Dios, que como dice Cristo, está en lo más íntimo y en lo más secreto de nuestro interior. Ese minuto de silencio rompe la cadena de pensamientos inútiles, inoportunos, excesivos y a veces deseos que va contra las personas. Y eso que nos quita fuerza, nos quita vitalidad para orar y nos deja en un estado de tristeza. La oración exige renunciar, como he dicho, a estos pensamientos y deseos. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona que se ama, cercana a nosotros, te quiero, que decirle te odio. Hay un abismo de una palabra a otro. Esta última palabra, te odio, provoca una tormenta y levanta un muro difícil de romper. A veces, este muro en la familia permanece meses y años. Nuestra misión es bendecir, como nos decía el Papa Francisco, y bendecir es decir cosas buenas a las personas, es pensar cosas buenas de las personas, desearle cosas maravillosas a las personas, sobre todo las que están más cerca de nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta decir una palabra? Gracias. La dificultad de la oración está siempre en la perseverancia. Pero si sabemos que la oración es amor y solo amor, vemos que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que los padres aman a sus hijos las 24 horas del día, porque el amor no está en la mente, el amor está en el corazón, en las entrañas de las personas. Esto no se puede olvidar. Nosotros o vosotros, padres, lleváis a vuestros hijos en vuestro corazón, a donde vayáis. De esto está hablando Cristo cuando coja aquel látigo y con la ira, pero una ira controlada por la oración, no una ira como fruto de una pasión, pone en orden aquel templo que vivía en un estado tan lejos a veces de Dios. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.